Buenas tardes. Domingo 2 de mayo del 2021. Su comunicador Rafael Antonio Guerrero de Corrupción al Desnudo. El inicio de la corrupción militar en la República Dominicana. Si es bien sabido, los militares siempre han tenido fuerza en su mando. Siempre ha habido corrupción rampante dentro de las ramas militares, pero es en el 1996, a la llegada del PLD al poder, que los mandos militares pierden el rumbo. El doctor Leonel Fernández Reina designó a Sigfrido Pared Pérez en el DNI, y eso provocó que este militar, que viene de una familia enteramente política, su hermano Carlito, brazo derecho, asesor, asistente de toda una vida de Danilo Medina, en ese momento la segunda figura jerárquica de ese partido, que había arribado al poder de una manera poco inusual o prevista, diríamos los dominicanos, de un chepazo de Balaguer, cerrarle el paso al doctor Peña Gómez. Su hermano Reinaldo Pared Pérez había sido diputado y hasta ese momento secretario general de larga data en el Partido de la Liberación Dominicana, tercer hombre de mayor fuerza y poder en ese partido. Y otro hermano que siempre ha estado en la banca, en este caso beneficiándose del Banco de Reservas. ¿Qué resulta? Que estos militares comienzan a hacer sus pininos, porque nunca, inclusive los Pared Pérez, que venían de una pobreza extrema, ya yo le he dicho la historia de estos Pared Pérez, una familia de la más degenerada, pero es en torno a Pared Pérez que se dan los grandes acontecimientos de el daño que se le ha hecho a las Fuerzas Armadas, porque Pared Pérez desde ahí pasa a dirigir el Ministerio de Defensa y entonces comienza a colocar a sus adeptos a su promoción en lugares cimeros. En los primeros 4 años de Leonel Fernández tuvo el hándicap de que no dirigía el espectro militar al 100%, pero este es un individuo sin personalidad que pagó para que lo vendieran como intelectual y un gran lector y un gran escritor de libros, cuando siempre había sido un tapita desde la Academia Militar. Para los que no dominan estos términos, un tapita en Academia Militar es un estudiante de bajo promedio. En el argot popular, medio bruto. ¿Qué resulta? Que cuando sale el gobierno de Leonel Fernández en el 2000, entra el de Hipólito Mejía, pero Pared Pérez, Sigfrido, se había granjeado, porque ahí él es un mago, haciendo favores para después venir a cobrar. Se había granjeado el respeto y el cariño, y que le debían favores de la figura que vino a ser el ministro de las Fuerzas Armadas por 4 años. Me refiero a Soto Jiménez. ¿Y por qué les digo esta anécdota? Porque fue conmigo que cuando Soto Jiménez tenía problemas con los Vincho Castillo, que le estaban sacando los muertos de los batallones y que se veía inminente, siendo su jefe del ejército, de que iba a fracasar en el gobierno de Leonel Fernández, Pared Pérez me pidió que intercediera ante una poderosa embajada a la cual yo tenía lazos de amistad muy fuertes,
para que sacaran del país a Soto Jiménez. Cuando pasan los 4 años del Hipólito Mejía, que se lo pasó Pared Pérez siendo mayor general, bajo perfil, pero sin problemas, llegó Leonel de nuevo en el 2004. Y es entonces ahí donde se erige como el jerarca militar Pared Pérez. Nadie podía disputarle los mandos militares a Pared Pérez. Y es ahí donde Pared Pérez comienza a maniobrar y nombra los 4 jefes de fuerza y nombra todos los estamentos militares y donde se producía dinero de oficiales jóvenes que inclusive eran ascendidos a general en ese momento para que supieran que tenían que venir a chequearse con él. Y es ahí donde se crea la figura de Paulino Sen. Es ahí donde se crea la figura de Matos de la Cruz. Ambos fueron jefes del ejército. Ambos. Uno fue ministro de las Fuerzas Armadas, director de migración, y el otro director de la DNCD. Es ahí donde se crea la figura del hoy general Polanco Martínez, que llegó en el 96 como chofer de Pared Pérez al DNI, simple marinero. Y hoy es uno de los generales más poderosos y más ricos de este país y nadie lo toca porque tiene el apoyo, entre otros, del mismo sector de Hipólito Mejía, porque este hombre es el que dirige las informaciones sensitivas del país y este hombre se ha sabido manejar dándole información a diestra y siniestra. Comparte sus informaciones con el Banco Popular, comparte sus informaciones con Hipólito Mejía, con Danilo Medina, con Leonel Fernández y con embajadas extranjeras. Esto es lo que pudiésemos llamar un esbirro de la inteligencia dominicana y nadie lo ha tocado, porque yo pedí su cancelación para que sea sometido a la justicia por enriquecimiento ilícito y el sector de Hipólito Mejía con Díaz Morfa a la cabeza lo protegieron. Este hombre de los más poderosos que ya se le fue del redil a Pared Pérez porque es tan poderoso y rico como el propio Pared. Es ahí donde vienen los encontronazos entre Matos de la Cruz, director de la DNCD en ese momento, y Paulino Sen, ministro de las Fuerzas Armadas. Luego, este Pared Pérez comienza a mover a Cáceres Silvestre, que había estado con él en migración y que habían hecho negocios de tráfico de personas, lo que los gringos llaman trata de blanca. E inclusive Pared Pérez fue destituido de ese cargo por esa razón. Pero todavía en el 2004 Cáceres no tenía nada de fuerza porque era simplemente jefe de seguridad del número 2 que seguía detrás de Leonel Fernández, pero sobre todo porque ya Leonel y Danilo venían peleándose por la supremacía del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí le siguen innumerables generales, como es el caso de Gonel Regalado, quien le puedo decir que hemos mantenido una buena amistad porque hasta ese momento que él llega a la jefatura del ejército, yo definía a Gonel Regalado como un tipo bonachón. Lo conocí muy bien porque junto a Aquino García fue el tercer año de mi paso por la batalla de las carreras, él como tercer año y Aquino como cuarto año. Los dos de poco hablar, pero Gonel Regalado siempre se recostó
primero de Kiko Tavares en aduanas, luego de Pared Pérez, porque le hago esta anécdota. Un día entra Pared Pérez al ministerio y había inspección general extraordinaria que lo había decretado el propio Pared Pérez como ministro de Defensa, y se topó a las 6:30 de la madrugada que el propio Gonel Regalado, siendo coronel, estaba con una manguera limpiando los frentes del ministerio, porque los guardias no estaban por limpiar. Y esto chocó a Cifrido y lo mandó a buscar, y desde ahí se engramparon hasta que Cifrido lo coloca con Gonzalo Castillo en Obras Públicas, y después Gonel Regalado pasó a dirigir el ejército, donde yo le voy a decir por aquí las diabluras que se hicieron en el ejército bajo el mando de Tanislao Gonel Regalado y la sombrilla de Pared Pérez. Pero este Pared Pérez, que es todo un delincuente de nacimiento, protegió al contraalmirante Franklin Jacob Díaz Gilbert, compañero mío de promoción, y se pusieron a contrabandear en aduanas, y todas las semanas metían 4 y 5 furgones de whisky, de cigarrillo, de electrodoméstico, haciendo una fortuna incalculable. Y es desde ahí que a Franklin Jacob Díaz Gilbert le cancelan los norteamericanos el visado, porque hicieron una maniobra entre él y Pared Pérez y le recibieron 2.8 millones de dólares al gobierno de Corea del Sur. Y esto fue escandaloso. Eso es mencionándole simple y llanamente 2 o 3 oficiales que fueron protegidos y apadrinados por Pared Pérez, hasta que en el 2012 llega Danilo Medina y Pared Pérez sigue al mando, y entonces su enllave, su hijo Cáceres Silvestre, comienzan entre ambos a dirigir los tentáculos de las Fuerzas Armadas y crean, junto con los hermanos de Danilo Medina, Milcíades y Alexis, un entramado mafioso dentro de los estamentos militares jamás visto en el país. Recuerden que es este servidor que por primera vez en la historia se atreve a denunciar los actos corruptos y los crímenes que se estaban cometiendo al interno de las Fuerzas Armadas en los gobiernos de Danilo Medina. Sigfrido Pared Pérez es un ladrón, un delincuente y un criminal proveniente de una de las familias más deshonestas de la República Dominicana, junto a sus hermanos Reinaldo y Carlito Pared Pérez. Son 3 criminales. Estos también deben caer presos, porque estos recibieron dinero del narcotráfico internacional. Estos protegieron a capos internacionales. Estos recibieron alijos de droga. Estos estuvieron amparando, estuvieron protegiendo a los sectores más oscuros de la vida nacional durante los últimos 20 de los 24 años. Gracias.